Bienvenidos, queridos estudiantes, nuevamente a su aula virtual. Ahora vamos a ver el tema número 4, lo que se refiere a inventarios. Concepto. El inventario de mercadería es importante. ¿Por qué? Porque dependen de una adecuada evaluación, siendo las partidas generadores de ingresos. Una empresa que se va a dedicar a la producción o a la intermediación comercial de bienes de cambio, esa va a ser la base fundamental para la generación de sus ingresos. Estos inventarios también se los denomina bienes de cambio. Son adquiridos o producidos para su comercialización. ¿A qué hace referencia los inventarios? A la existencia disponible para la venta, es decir, cuánto de stock tengo todavía para la comercialización. Y valoradas a un determinado costo de adquisición, reposición o valor de mercado, que es lo que vamos a analizar en este tema. Cuando hablamos del costo de adquisición, ¿a qué se hace referencia? Y esto algún momento lo conversábamos en clase. Primero, el precio de la factura, que es el importe el cual yo estoy cancelando al proveedor de la mercadería si yo fuera una empresa de intermediación comercial, es decir, bajo el eslogan compro barato, vendo más caro. Ahí voy a tener que adicionar los gastos incurridos, es decir, todo aquel gasto que yo voy a erogar hasta la llegada de la mercadería e ingreso a almacenes. ¿Qué significa eso? Si es una compra local, posiblemente el transporte del proveedor hasta nuestros almacenes. Y si este producto es importado, voy a pagar una factura comercial de un proveedor del exterior. Los gastos incurridos van a ser todo el proceso de importación que voy a realizar, donde vamos a incluir el costo de la mercadería, el seguro, el flete, los gastos de nacionalización dentro del territorio nacional, el transporte que puede ser mixto, marítimo, terrestre, el transporte interno de aduana hasta nuestro almacén e incluso se puede incluir a ese proceso de costeo el estibaje que realizan el momento de descargo del camión hacia el almacén. Es decir, todos esos elementos van a ser considerados para el costo de adquisición de la mercadería. Omitir uno de esos elementos es subvaluar el valor real de ese inventario que está ingresando a la empresa. Tipos de inventarios. Hemos añadido que hay dos formas de hacer negocios cuando hablamos de mercadería. Uno, que nosotros la produzcamos, es decir, producción, y la otra mediante la intermediación comercial. Cuando hablamos de la producción, ¿qué tipo de inventarios vamos a tener? Y esto lo han visto ya en la materia de costos. Podemos tener un inventario de materia prima, un inventario de productos en proceso, inventario de productos terminados, adicionalmente el control de inventario de suministros de fábrica, inventario del material de empaque, que son elementos que van a participar dentro del proceso de la producción, como también de la preparación del producto terminado. Cuando hablamos de la intermediación, vamos a hablar de un inventario de mercaderías y podemos mencionar también el inventario de mercaderías en tránsito. El primero hace referencia de todas las existencias que tenemos en almacenes y el segundo hace referencia a una cuenta transitoria en la cual va a ir acumulando todos los costos de adquisición de esa mercadería hasta el arribo a nuestros almacenes. Y lo que mencionábamos, desde el origen, que puede ser del exterior, pónganse nuestros proveedores de la China, el seguro, el flete marítimo, el flete terrestre de Puerto Arica hasta aduana, puede ser Interior La Paz, que está en el Alto de La Paz, gastos de nacionalización, transporte interno de aduana a nuestros almacenes, estibaje, que es el descarguío de la mercadería del camión a nuestro almacén. Todos esos elementos van a ser
llevados a esta cuenta transitoria que se denomina inventario de mercadería en tránsito, y una vez que se concluya la aplicación de todos esos elementos y nuestra mercadería ya se encuentre en almacenes, se procederá a hacer el traspaso a la cuenta de inventario de mercaderías, dando de baja esta cuenta transitoria, inventario de mercadería en tránsito. Registros y control de inventarios. Todo ente para un correcto control y registro de sus movimientos de inventarios debe llevar los siguientes elementos. Vamos a dividirlo en dos elementos fundamentales. Primero vamos a tener el control de existencia física, también denominado BIN-CARDEX. También lo llaman BIN-CAR, que es el CARDEX físico, y este registro se procesa en el almacén del ente. ¿Cuál es el otro elemento que vamos a tener para el control? El control físico y valorado, el cual lo denominamos CARDEX físico y valorado. Este registro se procesa en la unidad de contabilidad. Es decir, hacemos una discriminación de dos elementos fundamentales para el control. Uno lo que es el BIN-CARDEX y otro lo que es el CARDEX físico valorado. Para el control de almacén, el personal a cargo no necesita saber el tema de los costos de los productos. Esto por fines de control interno. A ellos solo les interesa llevar un control riguroso de las unidades que ingresan y salen en el diario proceso de comercialización de nuestros productos. Y ellos son responsables de las existencias y que la mercadería no se dañe, no se venza, y si hay vencimientos notifiquen a la administración de manera prudente y en tiempos en los cuales permita tomar decisiones. Y su control para el área de almacenes solo se va a regir al tema físico. Y ellos van a llevar el control, son los responsables de estos registros. En la actualidad todo está sistematizado y ellos van a generar documentación que respalde cada uno de estos controles. Entradas, cuando ha llegado mercadería, ellos van a hacer el recuento físico, verificación que no haya dañado nada, y eso van a dar de alta a nuestro control de inventarios. Vámonos al otro elemento, que es el control físico y valorado. Este elemento va a ser manejado por la unidad de contabilidad. ¿Por qué? Porque aquí ya vamos a hacer un control no solo de las unidades, sino del costo de estas unidades y la aplicación de una determinada metodología para la evaluación de la mercadería y poder determinar el costo de venta. Es decir, la unidad de contabilidad no solamente va a hacer un control de las unidades que ingresan o salen, sino también la determinación del costo de venta. Este es el modelo, un modelo básico de un BIN-CARDEX. Este registro es exclusivo para la unidad de almacenes y fíjense, en la parte superior vamos a tener los datos de la empresa. En la parte central, artículo, hace referencia al nombre del artículo, una codificación que puede tener del fabricante o interna de la empresa, especificaciones y características, número de tarjeta, un número correlativo de control de cada una de las tarjetas de control del BIN-CARDEX, unidad, si es kilo, caja, qué unidad está manejando este tipo de producto, cuánto es la cantidad mínima que debemos tener para hacer el requerimiento de un nuevo pedido y cuál es la capacidad máxima de almacenaje en nuestra empresa. Son dos elementos también que deben estar reflejados en los datos de cabecera de nuestra BIN-CARDEX. Fecha. Va a registrar las fechas en las cuales se ha generado las operaciones, ya sea de entrada o salida de mercadería. Su nota de remisión y o salida, es decir, la nota con la que ingresa a almacenes, que es una nota en la cual se va a listar todos los ítems que están ingresando, va a firmar el almacenero, va a firmar el responsable o jefe del área. La cantidad en existencias físicas, solo físicas, de entrada, salida y saldo, y si hubiese alguna observación. ¿Qué es lo que sucede con la tarjeta CARDEX físico valorada? Ahí ya tiene un esquema mucho más amplio. Ciertas características similares a la anterior, pero una información mucho más completa. En la primera parte tenemos los datos de cabecera,
la parte intermedia, el artículo, código, especificaciones, número de tarjeta, unidad, cantidad mínima y máxima. Esta es la parte que más nos interesa. Fecha de la operación, detalle de la operación, número de factura, ya sea de compra o venta, porque aquí ya vamos a controlar entradas y salidas, en términos de unidades y costo, precio unitario, y en estos dos bloques, cantidades, que es similar al VINCAR, y adicionalmente nosotros vamos a manejar lo que es el costo. Y para este costo vamos a tener que aplicar una determinada metodología. Evaluación de inventarios. Existen diferentes métodos de evaluación de inventarios y cada uno de ellos tiene una incidencia en el estado de resultados y el balance general. Ustedes me dirán, pero ¿por qué tienen los dos estados? Simple. En el estado de resultados, porque la aplicación de una metodología va a determinar el costo de venta. ¿Y por qué en el balance general? Porque tenemos que revelar el inventario final de existencias, el stock que se tiene disponible para la comercialización. De tal manera que esos elementos, de acuerdo a la metodología que apliquemos, pueden ser afectados, el costo y el saldo del inventario de mercadería. Vamos a darnos un pequeño ejemplo bajo el sistema periódico, ¿ya? El inventario, vamos a analizar primero el inventario inicial. ¿Qué pasaría si el inventario inicial está subvaluado a una evaluación correcta y sobrevaluado? Subvaluado significa que está por debajo del valor correcto y sobrevaluado que está por encima del valor correcto. Tomando esa información, vamos a reflejarlo en un estado de resultados, una simulación de estado de resultados, tomando en cuenta los siguientes aspectos. El costo de venta se determina mediante una fórmula que podemos señalar el inventario inicial más las compras menos el inventario final. Muy bien, entonces esta línea del costo de mercadería vendida se va a determinar mediante esta operación. Inventario inicial más las compras menos el inventario final. De ahí determinamos los 20,000. Ahora, la diferencia de las ventas menos el costo de ventas va a determinar la utilidad bruta en ventas. 28,000 menos 20,000 son 8,000. Esa es la utilidad bruta en ventas. Y podemos tener otros gastos operativos en nuestro ejemplo que son de 2,000 bolivianos. Por lo tanto, bajo la propuesta del ejercicio, inventario inicial, subvaluado, evaluación correcta y sobrevaluado, ese es el importe que va a ir variando en nuestro ejemplo. Fíjense, inventario inicial, subvaluado, evaluación correcta y sobrevaluado. Los demás datos no van a cambiar. Por lo tanto, la utilidad obtenida bajo un inventario inicial subvaluado va a ser mayor en relación a una evaluación correcta. 6,000 es mayor a 4,000. ¿Y qué va a pasar si tengo un inventario inicial sobrevaluado? El resultado va a ser menor en relación al resultado correcto en evaluación correcta. De donde podemos inferir lo siguiente. Si el inventario inicial se subvalúa, es decir, tiene un importe menor del valor correcto, la utilidad del ente aumenta. Vamos al otro escenario. Si el inventario inicial se sobrevalúa, la utilidad del ente disminuye y eso podemos evidenciar. ¿Qué quiere decir eso? Que un inventario de la gestión anterior al cierre ha sufrido subvaluaciones o sobrevaluaciones, van a tener efecto en la presente gestión. ¿Dónde? A los resultados. Esta es la primera parte del escenario. Hemos analizado el inventario inicial. Analicemos el inventario final. Bajo el mismo esquema, el inventario final decimos, está subvaluado a 1,000, su evaluación correcta es 2,000 y su sobrevaluación es 3,000.
Hacemos el mismo ejercicio donde va a fluctuar el inventario final. Todos los demás datos son fijos. Aplicamos la misma fórmula, el costo de venta es igual a inventario inicial más las compras menos el inventario final, de donde terminamos el costo de 23,000. 28 menos 23,000 nos va a dar la utilidad bruta en ventas, tengo gastos operativos, 5,000 menos 2,000 son los 3,000. ¿Qué es lo que sucede cuando yo hago una subvaluación del inventario final? Su efecto va a ser que la utilidad disminuya. Que la utilidad disminuya. ¿Qué pasa cuando hago una sobrevaluación del inventario final, de lo que me queda en stock? La utilidad va a aumentar. Entonces, si subvaluó, la utilidad disminuye. Si sobrevaluó, la utilidad aumenta. Y ese es un efecto que va a tener en la exposición del estado financiero que estamos procediendo al cierre en esta simulación. Es decir, el efecto va a ser a la gestión 2019. Sistemas de contabilización y control de inventarios. Nosotros hemos ido viendo dos elementos fundamentales que son el sistema periódico y el sistema perpetuo. El sistema periódico vamos a aplicar diferentes metodologías en las cuales vamos a ver identificación específica, precio de la última factura, promedio simple, PEPS, WEPS, utilidad bruta y costo de mercado el más bajo el sistema periódico, que también se lo llama de costos incompletos. Veamos el sistema perpetuo o de costos completos. ¿Qué métodos de evaluación vamos a ver? Costo promedio, PEPS, WEPS, precio fijo o estándar y costo de reposición. ¿Cuál es el mensaje del día de hoy? Si tú no crees en ti, entonces nadie más lo hará. Kobe Bryant. Queridos estudiantes, ha sido un gusto compartir la clase del día de hoy y nos reunimos la siguiente clase. Que tengan una excelente semana.